Mantente saludable. Buenas noches, sean bienvenidos a su programa de análisis de la información a la medida. Es un gusto poder compartir con ustedes y por supuesto analizar los temas con el licenciado Julio Rivera Clavería, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Gracias por permitirme estar en sus hogares. Uno de los temas que estaremos evaluando en esta ocasión es una polémica que se ha generado con una iniciativa de ley sobre medio ambiente, pero espérese porque ya iniciaremos. También a nivel internacional hay mucho de qué hablar. La polémica también se extiende a nivel mundial. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandy? Gusto tenerte de vuelta acá en A la Medida. Gracias. También al licenciado Clavería que continúa con nosotros. Y así es, a nivel internacional hay mucha información desde Chile, donde el rechazo a la Constitución ganó por mucho más de lo que se esperaba, hasta en Perú, donde el presidente Pedro Castillo sigue teniendo muchos problemas legales, y en Argentina, que continúan las consecuencias del intento de asesinato en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto y más en unos minutos acá en A la Medida. Polémica por iniciativa 6054. Le explicamos en qué consiste la propuesta que centraliza la gestión medioambiental. Proteger los tejidos mayas es la propuesta de una iniciativa de ley que busca evitar su reproducción sin el consentimiento de las comunidades. Gana el rechazo en Chile. De forma abrumadora, los chilenos rechazaron la propuesta de nueva constitución. Se quedan en México. Cifras de autoridades mexicanas revelan el número de guatemaltecos migrantes que solicitan refugio en el país vecino. Destruyen pistas clandestinas. Ministerio de la Defensa informa sobre acciones en casos relacionados al narcotráfico. Declara en caso La Línea. Ex jefe de la SAT, Omar Franco, rechazó las acusaciones en su contra. El secretario técnico del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Elder Figueroa, comentó sobre una serie de observaciones y recomendaciones para la iniciativa de ley, que propone que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tome la rectoría total de las instituciones encargadas del manejo y sustento de las áreas naturales. Fue la Comisión de Ambiente del Congreso de la República quien solicitó a la Secretaría Ejecutiva de CONAP un análisis conforme a la iniciativa 6054. Él la delegó al Departamento Técnico Jurídico y nosotros pues hicimos lo solicitado, agarrando cada artículo de esta propuesta de iniciativa, y estas observaciones pues hicieron del conocimiento del ente máximo de administración del CONAP, que es el Consejo, y ellos pues avalaron las propuestas presentadas por el equipo técnico, y ese análisis fue el que se trasladó a la Comisión de Ambiente. Hay temas que habría que ampliar, como la vinculación, digamos, de algunas actividades con otras leyes vinculantes, ¿verdad?, que son específicas para cada área protegida. Creo que el tema de los instrumentos ambientales dentro de áreas protegidas, también cuál era la ruta que se le iba a dar, puesto que ya es el Ministerio, ¿verdad?, el que va a tomar la resolución sobre cada solicitud que se presente a las instituciones. Y pues entre otras creo que por ahí va las observaciones de CONAP, que no se estaban considerando la participación del Ministerio prácticamente en lo que es la administración y otro marco normativo que forma parte de la institución. El secretario técnico del CONAP señaló que es necesario aplicar reformas a la ley actual, debido a que no ha sufrido cambios desde hace más de 30 años, pero que las propuestas se emitan a través de mesas técnicas priorizando el bienestar de los recursos naturales del país y atención a la población. El tema del medio ambiente, sin duda alguna, es un tema que es necesario y urgente de tratar en nuestro país, y lo hemos hablado en este programa. Ahora la pregunta ¿es necesario que el rector de todas las instituciones que velan por estos temas sea el Ministerio de Ambiente, licenciado Clavería? ¿Usted considera que es viable y que ha demostrado el Ministerio de Ambiente también tener la capacidad para ser el rector de esta temática? No, desgraciadamente no. Yo creo que el Ministerio
del Medio Ambiente durante todos estos años que ha estado funcionando no ha demostrado capacidad para poder administrar toda la problemática del medio ambiente en el país, mucho menos las otras instituciones como el CONAP, el INAV, el manejo de cuencas, el lago de Amatitlán, Atitlán, yo no sé cuántas cosas más y cuántos proyectos más. Yo creo que hay que sentarse y nombrar una comisión técnica dentro del propio Congreso de la República para poder ir desglosando paso a paso cada una de las instituciones, el CONAP, el INAV, y digamos todos los programas que están en las cuencas, porque todo esto necesita de alguna manera modernizarse, pero al igual el Ministerio del Medio Ambiente no da la talla para poderse manejar, amén de que ha tenido graves problemas con dictámenes que han sido de dudosa procedencia al interno, es decir, muy oscuros, muy ambiguos, no son nada transparentes y claros, y esto ha permitido que mucha gente desconfíe de ese ministerio. Se lo digo a los guatemaltecos porque es lo que yo he escuchado. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo por modernizarlo, porque como usted muy bien lo dice, el ambiente en términos generales se va deteriorando paso a paso en el país y no es posible seguirlo manteniendo en la forma como se viene manteniendo sin entender los daños que estamos produciendo para el futuro cercano. Y es que ese es el punto, porque es necesario poder prestarle la atención que se merece, el cuidado del medio ambiente, y que se pueda ya establecer incluso una política de Estado donde se le dé seguimiento al pasar incluso las administraciones gubernamentales para que se tenga un seguimiento constante y se puedan ver los avances también de los distintos proyectos para el cuidado del medio ambiente. Pero también aquí es oportuno escuchar qué piensan las otras instituciones que velan también por estos temas, porque por ejemplo, aquí veíamos a uno de los directivos también de una institución, el CONAP, que da a conocer, bueno, es necesario establecer una mesa técnica, porque sí, conocer también a los expertos, incluso que no sean de gobierno, claro, para que ellos puedan dar sus aportes individuales. También, y que se cree una legislación que se actualice, por supuesto, claro, pero que esté acorde a las necesidades y que sea funcional sobre todo. Fíjese que yo estoy en esa misma línea. Yo creo que hay que nombrar una comisión, pero una comisión verdaderamente de origen externo y con expertos que puedan decirles, miren, por aquí hay que ir. En el Congreso cuesta muchísimo, definitivamente, porque hay muchos intereses de por medio, intereses políticos e intereses económicos, y eso también hay que decirlo, pero creo que hay que buscar el punto medio que permita que efectivamente, primero, usted no puede centralizar tanto poder en un ministerio. Imagínese, usted le va a entregar el poder del medio ambiente a una sola persona, en el país, pero si con lo poco que manejan han hecho cualquier cantidad de cosas, no digamos con manejando absolutamente todo lo que implicaría el INAV, el CONAP y todo el resto de programas y proyectos que se manejan hoy de manera independiente. Creo que esto es muy importante, por eso es que yo recomendaría que efectivamente el Congreso instale una comisión, pero ad hoc, no una comisión ad hoc para ellos, sino ad hoc para el país, y que efectivamente pueda de alguna manera mejorarse las instituciones y el ministerio seguir haciendo su trabajo, pero mucho más técnicamente y más profesionalmente. Vamos a ir con unos datos también para ir ampliando de qué se trata la propuesta que ha generado tanta polémica en cuanto a esta iniciativa de ley que pretende regular el tema del medio ambiente. Pues esta iniciativa propone situar bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a las instituciones que tienen competencia ambiental, específicamente la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán, la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Atitlán y su entorno, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y de Río Dulce, además del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques, la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado, así como reformas a la Ley de Áreas Protegidas, otorgando al Ministerio de Ambiente todas las competencias del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Vamos a ir con otros datos también, porque es necesario apuntar
que según los que han propuesto esta ley, los ponentes de la misma, la situación actual ha generado una dispersión en la toma de decisiones y ha disminuido la eficiencia y efectividad de las políticas, programas y proyectos ambientales. La iniciativa de ley permitiría al Ministerio de Ambiente obtener la rectoría financiera y administrativa de estas entidades que ya les hemos mencionado, para optimizar los recursos humanos, los financieros y otros relacionados a la protección de los recursos naturales de nuestro país. Esta iniciativa ya cuenta con dictamen favorable con modificaciones por parte de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso de la República. Prácticamente está ya para pasar al Pleno, que es donde al final se va a conocer, pero hay instituciones que se han pronunciado y dicen, bueno, evaluémoslo, sentemos una mesa técnica para poder ver esa viabilidad que se pueda tener y lo recomendable que es. Hemos hablado aquí, licenciado Clavería, de lo importante que es no que cada institución haga su granito por aquí, otros por allá, sino unificar esfuerzos. Pero también no solamente se trata de, bueno, unamos todo y que el Ministerio de Ambiente se haga cargo, no. Poder evaluar qué tanto ha funcionado y qué tanto entonces podrían ellos hacerse cargo del tema, porque es una gran tarea. Si ya así, cuando vemos que hay resultados por cada una de las instituciones que ven temas ambientales y los resultados todavía son pocos, imagínese usted que se puede entonces confiar en una sola institución para que ponga entonces y pueda elevar esos resultados. Es una gran tarea, pero ¿les quedará grande la camisa en este caso? ¿Tendrán muy alto el objetivo que se ha planteado? Porque ya usted nos daba un análisis. Yo creo que es muy complicado, porque efectivamente, si es cierto que está muy disperso, pues debería de haber algún mecanismo de integración, pero no necesariamente para que ingresen todas estas instituciones al Ministerio de Ambiente. Imagínese usted solo en el incremento presupuestal cuánto se va a manejar, porque eso es la parte que uno no sabe ahorita, ni ve, pero aquí hay muchos intereses de todo tipo que se están manejando para meter esto al Ministerio del Ambiente y poderlo manejar después desde Congreso o de alcaldías, etcétera. Yo creo que es muy complicado y siempre tenemos que estar viendo la parte oscura que se maneja en todas estas propuestas. Y yo insisto, yo creo que hay que nombrar una comisión de expertos que nos acompañen en la cooperación internacional, que pueden apoyar y ayudar, porque tienen gente de primer orden para revisar cómo hacer esta ley y efectivamente revisar institución por institución para ver si ellos pueden hacer un mejor trabajo fuera del Ministerio de Ambiente que dentro del Ministerio de Ambiente. Yo creo que el Ministerio de Ambiente no daría la talla. Estoy convencido, si hoy por hoy tiene graves problemas, imagínese usted con una carga como la que se está planteando darles. Y es oportuno también conocer incluso las buenas prácticas que han tenido otros países para ver cómo se han logrado integrar, para ver cómo lograron tener mayores resultados, porque lo que sí no se deja en duda es lo necesario que es tratar con mayor prontitud y sobre todo con mayor importancia el tema ambiental en nuestro país, que se ha quedado rezagado también. Está totalmente rezagado, no es un tema importante para las autoridades, no es un tema importante ni siquiera para la población. Por lo tanto, creo que es lo vital es que los guatemaltecos entendamos la importancia del medio ambiente y de ese ministerio que debe de hacer un trabajo en función del medio ambiente en el país, que es un tema de fondo, porque la verdad es que, mire, solo con las áreas protegidas, las cuencas de los lagos, las cuencas de los ríos y el tema del INADI y el CONAP es muy complicado. Si estas instituciones se la han visto a palitos, que es una realidad, ¿qué van a hacer involucrados en un ministerio que hasta la fecha no ha dado la talla nunca, o con raras excepciones?
Exactamente. Vemos aquí entonces las posturas, la polémica que se ha generado por este tema, que ya tiene dictamen favorable por parte de la Comisión con algunas modificaciones, por supuesto. Y esta ley se conocerá en el Pleno, donde los diputados también tendrán que tomar la decisión. Bueno, la conocen así o instalan esa mesa técnica para poder integrar las ideas y las propuestas de los distintos sectores para poder crear una buena modificación a esta ley, que es necesario también actualizarla. Así que nosotros también le daremos seguimiento aquí en A la Medida, y de momento vamos cerrando este primer tema de análisis. Vamos a darle a conocer ahora otra información, y es sobre temas migratorios, porque la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, Comar, dio a conocer la cantidad de migrantes guatemaltecos que han solicitado refugio a México. De enero a agosto, 77.786 personas de distintas nacionalidades han solicitado refugio en México. De esa cifra, 3.297 guatemaltecos han requerido acogerse a dicha condición, ubicándose en la 7ª posición del top 10 de países, junto a Honduras, Cuba, Haití, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Colombia, Senegal y otros países. Respecto a julio, se sumaron 619 guatemaltecos, pues en dicho mes se tenía un acumulado de 2.678 compatriotas. Por aparte, de 2013 a julio 2022, se registraron a 3.248 guatemaltecos a los que se les otorgó la condición de refugiado. En 2021, 4.122 connacionales requirieron protección en territorio mexicano. La iniciativa lleva por nombre Ley para la Protección de la Propiedad Intelectual Colectiva sobre los textiles e indumentaria de los pueblos indígenas, y fue presentada con el objetivo de garantizar y reconocer la elaboración milenaria de tejidos de los pueblos. Sentimos muy contentas porque finalmente cerramos un ciclo. Iniciamos en el 2014 hablando de esta iniciativa de ley. La Corte de Constitucionalidad nos dio la razón, y es por eso que el movimiento se organizó para priorizar las necesidades, las demandas, las propuestas que están contenidas en esta ley. Es por eso que, no solo porque es parte de nuestra identidad como pueblos hay que protegerlo, sino que al final el Estado le conviene proteger algo que es muy propio, que es de los pueblos indígenas y que ha conllevado la generación de muchos ingresos en Guatemala. Es justo remunerar a las tejedoras porque tejer no es rentable. Pero entonces, ¿cómo se mantiene el arte textil? Porque eso es parte muy nuestro, pero que no se valora, y que dada la situación económica, muchas tejedoras se ven obligadas a vender su tejido y aceptar lo que el mercado les paga. Entonces es importante que el Estado invierta, que hayan incentivos para las tejedoras. Y hablamos de incentivos no porque estemos limosneando, queremos que nos regalen, sino porque sí hay ingresos en el país por el arte textil que hoy por hoy las tejedoras no están recibiendo, y es justo que regrese algo a nuestras comunidades. La propuesta incluye una serie de prohibiciones como la importación de productos similares o copia de los tejidos de los pueblos indígenas de Guatemala, la reproducción, sublimación, grabado sin consentimiento libre o informado de la comunidad indígena, la reproducción, grabado o bordados de artículos que alteren los trajes ceremoniales de los pueblos y comunidades indígenas. En la propuesta solicitan que quienes incumplan con esta medida se les aplique cárcel de 3 a 8 años, con una multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Una lucha justa la que están exigiendo también todas las tejedoras guatemaltecas, porque sabemos que han estado luchando constantemente porque se les pueda reconocer y que se pueda respetar también la propiedad intelectual. El punto aquí, licenciado Clavería, ¿cree usted que se pueda al final poder reconocer esa propiedad intelectual y poder controlar también ese uso no autorizado por parte de quienes se dedican a comercializar este tipo de tejidos, y que en ocasiones también engañan a los usuarios, a los consumidores, vendiéndoles unas telas o unos trajes también que no precisamente son de tejedoras?
Mire, yo creo que el reconocimiento sí lo van a hacer. Definitivamente, además que es justo y merecido, porque de verdad ellas son las únicas personas que pueden hacer este tipo de huipiles y este tipo de tejidos. Pero controlarlo es la parte más complicada que yo veo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, imagínese usted, si a usted pueden imitar cualquier tipo de marca en el mundo, no van a imitar un huipil en cualquier otro lado del mundo. Sí. Es decir, ¿y qué controles puede tener las autoridades guatemaltecas sobre eso? O productos que entren con similares figuras o similares tejidos, a sabiendas que no lo son. Pero es un poco difícil, creo yo. Pero desde luego el esfuerzo hay que hacerlo porque hay que apoyarlas y hay que procurar que se mantengan siempre organizadas para que efectivamente sea más fácil poderlas seguir apoyando en los años venideros. Es un trabajo arduo lo que realizan porque sabemos que la elaboración de estos tejidos no es de un día para otro, sino que lleva un tiempo, es un proceso, es un verdadero arte el que ellas realizan. Y vemos también de que hay muchas comunidades que están organizadas donde las mujeres se apoyan, donde también están con las escuelas para que esta práctica no se pierda, porque también es una tradición en muchas de las familias. Entonces, por ahí va. El punto es que se pueda conservar, que se pueda rescatar, porque sin duda alguna, por esta situación incluso de la falsificación de los tejidos, de la mala utilización de los mismos, se ha ido debilitando esta práctica que no se tendría que perder en el país porque es parte también de nuestra cultura. Claro, claro que sí. Yo creo que todo lo que sea mantener la cultura es importante. Yo me recuerdo que hay algunas personas que se dedican al tema de modas y que han hecho acuerdos con algunas organizaciones de indígenas, de mujeres indígenas que se dedican a tejer huipiles. Y sobre esa base, sobre esos acuerdos, me imagino ha sido las ganancias proporcionales, yo no sé la forma como se ha manejado, pero creo que eso también de alguna manera los expertos en modas tienen que entenderlo, que es importante llegar a acuerdos con ellas para cuando se necesiten utilizar parte de los dibujos de los tejidos o los tejidos para que efectivamente ellas también reciban una cantidad proporcional por poder darle parte de sus dibujos o de sus tejidos, yo no sé, o de las telas que se utilizan, pero por ahí va la cosa. Y sobre ese tema, licenciado, realmente vemos que ese tipo de empresas, de ese tipo de diseñadores que ayudan a las comunidades, ellos también lo dan a conocer, que sus productos cuentan con el apoyo de o son elaborados por mujeres tejedoras de tales comunidades y vemos la responsabilidad que existe y creo que desde este punto los guatemaltecos también es como podemos apoyarlas porque sabiendo que estas empresas sí lo hacen, entonces decir, bueno, entonces voy a comprar acá y no de lugares donde no sabemos cómo es que se obtuvo, que si son piezas incluso que sean elaboradas por las tejedoras y que no sean por máquinas industriales, porque también a veces nos quieren vender este tipo de vestimentas, este tipo de piezas también, haciéndolos pasar por algo que se ha hecho por una tejedora y realmente no es así. Es que el problema es muy serio, Sandy, porque usted puede agarrar cualquier dibujo de estos y tejido de estos, sacarlo de Guatemala, llevárselo a un país asiático y a usted le van a hacer una copia, si no exacta, casi igual, y después repartirlos en el mundo. Ese es el problema que yo veo, porque de hecho ha sucedido. La ventaja, creo yo, es que efectivamente los productos indígenas de textiles, la gente que compra quiere los originales y es lo que pagan. Por eso es que es tan importante que la gente que se dedica a la moda siga apoyándolas y los guatemaltecos, las mujeres y hombres que utilizan prendas de origen indígena, pues con tejido hecho por manos indígenas, pues compren a estas personas porque saben que ahí hay un acuerdo
entre tejedoras y expertos en modas. Yo creo que por ahí es hacer conciencia en la gente, que es lo vital. Vamos a ir cerrando con el tema, pero le vamos a mostrar algunos datos sobre esta propuesta que se ha planteado y se ha presentado ante el Congreso de la República, la iniciativa de ley que busca la protección de la propiedad intelectual colectiva de los textiles e indumentaria de los pueblos indígenas, que tiene por objeto, por cierto, establecer el régimen nacional que permita reconocer, respetar, promover y salvaguardar la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas y su patrimonio cultural. La iniciativa propone definir ese concepto de propiedad intelectual colectiva y permitir que las comunidades sean quienes administren y manejen el patrimonio. Hay que mencionar que los impulsores de la ley argumentan que tejer, además de que es un arte, es parte de la identidad de los pueblos originarios. Los colores, texturas y simbología tienen un significado importante, ya que están basados en la cosmovisión, ideología e historia de los pueblos. Igualmente, varias empresas en la actualidad, incluso multinacionales, toman los diseños indígenas que representan a comunidades enteras y lo colocan en productos obteniendo ganancias sin siquiera consultar ni reconocer a las comunidades. Y esto es lo que se quiere evitar con la iniciativa de ley. Así es que veremos si cuenta con el apoyo necesario en el organismo legislativo para que se pueda establecer como una ley y se le pueda dar el respaldo y sobre todo el respeto a todas las comunidades que viven de tejer, que viven también de esto y sobre todo mantienen una tradición en nuestro país que es parte de nuestra cultura. Cerramos así este tema. Esta es la ley que se ha propuesto ya al Congreso de la República. Veremos si se apoya para que sea ya pues algo decretado, para que se pueda respetar y empezar a controlar. Vamos ahora a darle a conocer otras noticias y es relacionado a las 18 pistas de aterrizaje clandestinas asociadas al narcotráfico que, por cierto, han sido inhabilitadas durante este año. De enero a la fecha, el Ministerio de la Defensa Nacional ha logrado la inhabilitación de 18 pistas clandestinas, en su mayoría situadas en los departamentos de Retaluleu y Petén. Estamos restando esa facilidad de movilizarse a personas o adversarios o aquellas personas que se oponen a la situación legal y al ordenamiento jurídico de un país. En este sentido estamos hablando de la inhabilitación de pistas clandestinas y con esto se afecta la capacidad del narcotráfico de aterrizar sus aeronaves en territorio nacional y utilizar el territorio nacional como un espacio de maniobra para ellos poder trasegar la droga hacia otros puntos del continente. En este año se ha hecho una inhabilitación de un total de 17 pistas, cuando la meta trazada para el año era de 15. No se descarta continuar todavía con más pistas para lo que queda del año. Y pueden ver ustedes la comparativa, en el año 2020 se inhabilitaron 16, en el año 2021 se inhabilitaron 21 pistas en total, mientras que este año, como ya les decía, se han inhabilitado hasta el momento, y les tengo una corrección, perdón, son 18 pistas las que van inhabilitadas en este año. Además, el vocero del Ministerio de la Defensa dijo que en la Sierra Lacandón, en la Libertad Petén, fueron descubiertas y destruidas 2 carreteras de uso clandestino. De 2 rutas ilegales de asentamientos que se encontraban dentro del Parque Nacional Sierra de Lacandón. Esto lo que busca es no permitir o impedir el acceso de estas comunidades o de estos asentamientos a áreas protegidas con la finalidad de preservar los ecosistemas y también de evitar al máximo la tala ilegal de árboles, sobre todo porque hay maderas preciosas que se encuentran todavía en esos lugares de manera natural y algunos puntos que todavía son selva virgen. Y bueno, imposible no hablar de este tema que ha generado muchísima información y es sobre el no que los chilenos dieron a la nueva Constitución luego de 3 años de estar en debate esta propuesta de la cual se esperaba un resultado diferente, pero por una gran cantidad de votos los chilenos dijeron no a tener una nueva Constitución. ¿Cómo ve usted este resultado, licenciado Clavería? Yo creo que el origen, primero hay que verlo en la llegada del actual presidente chileno, que tiene su llegada sobre la base de algunos problemas que se originaron en Chile y que como consecuencia de eso
la población decidió apuntalarlo y apoyarlo para llegar a presidencia. Pero en el transcurso del tiempo que tiene de estar ya en la presidencia, que 5 o 6 meses, yo no sé exactamente, es normal que los chilenos comenzaran a darse cuenta no solo de la forma de gobernar el país, sino de las medidas que se iban implementando y hacia dónde creían ellos que podían ir las reformas. Algunas para los conservadores posiblemente demasiado abiertas, demasiado amplias, demasiado liberales, y para otros pues no, para otros sectores y para otros grupos. Pero en términos generales las sociedades latinoamericanas son conservadoras. Pareciera que no, pero sí lo son. Sí. Y al final las circunstancias deciden que el pueblo chileno salga y diga no a estas reformas. No queremos estos cambios para este país, no queremos tener absolutamente nada de estas propuestas que son para nosotros liberales y no queremos nada que ver con planteamientos de una ideología extrema, yo no sé. Y por ahí creo que se encarriló el pueblo y el rechazo es rotundo. Déjeme decirle, sí. Ese es un rechazo rotundo. Fue un no generalizado que se dio en Chile. Eso es la realidad. Creo que no es fácil hacer cambios en Chile de ahorita en adelante. Creo que hay que lograr otro tipo de acuerdos que permitan que efectivamente primero el presidente pueda seguir haciendo su trabajo tranquilamente en el país y ir tomando las medidas necesarias para reformar algunos artículos de la Constitución en la que logre grandes acuerdos en el legislativo. La clave es el legislativo. Si logran los grandes acuerdos con los jefes de bloque y los secretarios de los partidos políticos en el Ejecutivo, puede lograr algunos pequeños cambios. Claro. Pero no creo que se pueda dar una reforma, un nuevo planteamiento de reforma en el corto plazo. Aquí en este tema se hablaban de varios puntos. Por una parte, algunos que estaban pues en contra de la nueva Constitución decían que ganó al final la sabiduría, el entendimiento de los chilenos en cuanto a no querer tener un nuevo sistema y una nueva Constitución porque no les parecían varios puntos, como usted bien lo recalcaba, pero quienes estaban a favor de que sí se tuviera una nueva Constitución decían ganó la desinformación. ¿Qué cree usted que pasó aquí para que se tuvieran estos resultados? No, yo no creo que haya ganado la desinformación. Porque si no, tampoco hubiera ganado el presidente actual la presidencia de la República si hubiera sido por desinformación. Yo creo que no. Yo creo que gana el no porque los chilenos entendieron que no es la reforma que ellos consideran adecuada ni el momento, para su país. Y eso es un problema de país. Eso no es... O sea, nosotros lo estamos viendo desde fuera, pero ellos lo están viendo adentro. Dicen, no, yo no quiero esto. Y están en contra de muchas cosas que para muchos o para algún pequeño sector pueden ser normal, puede ser de mente amplia, pero esa no es la generalidad de la gente. Exactamente. Por lo tanto, se venía ya incubando un rechazo que se manifiesta en este día. Claro. Y de ahora en adelante, para el presidente a poder hacer cambios que beneficien a los chilenos va a estar cuesta arriba, muy cuesta arriba. Es decir, cambios de tipo social que puedan ampliar, que puedan cambiar algún tipo de instituciones o algún tipo de programas o proyectos que él considere. Le va a costar mucho porque va a necesitar muchos acuerdos en el Congreso de la República, muchos acuerdos interpartidarios, que ese es el precio que se paga cuando se vive en democracia, y es correcto.
Usted mencionaba algo, licenciado, y es que decía, si hubiera sido que la desinformación ganó, no hubiera ganado el presidente actual. Y llama la atención precisamente eso, porque la confianza que se tenía en poder tener una nueva constitución o en tener un mejor resultado en cuanto a las votaciones, de que sí se pudiera dar un cambio, se pudiera tener una nueva constitución en Chile, era porque se había confiado que especialmente la capital chilena, que le dio al presidente actual prácticamente el apoyo para poder ganar las elecciones y para poder tener ese levantamiento en cuanto a los votos también, fue el 55% de la capital que dijeron no queremos una nueva constitución. Así es que es por eso le digo, en democracia los momentos coyunturales son bien difíciles, porque la llegada del presidente fue toda algarabía, es decir, el pueblo le aplaudió y qué bonito y qué bueno, pero 5 meses después dicen, no, esta no es la forma que nosotros queremos y no va por aquí. Y el mismo pueblo que lo llevó, esos 55% de los capitalinos chilenos que le votó, hoy votaron que no. Y así es. Entonces, yo creo que el mismo presidente reconoció que se dio un rechazo rotundo y que efectivamente el esfuerzo tiene que ser para mejorar el país y en el que tiene que lograr grandes consensos, que es la clave de la democracia. Y eso es lo que la gente tiene que entender. En democracia se respetan las decisiones de las mayorías, nos guste o no nos guste. Ese es el sistema que se eligió para vivir y es el mejor sistema dentro de todo lo que puede haber hoy en el mundo. Vamos a ir con unos datos ya para ir concluyendo con este tema, porque vamos hablando sobre porcentajes y los resultados que se obtuvieron. Según los datos oficiales del Servicio Electoral de Chile, CERVEL, con el 99.99% de las mesas escrutadas, la opción de rechazo a la nueva Constitución obtuvo 7.842.477 votos, es decir, el 61.88%. La opción de apruebo obtuvo 4.830.725 votos, que equivale al 38.12%. Ahí tienen ustedes esos datos. Vamos a ir con otra información. El rechazo triunfó con mayoría amplia en todas las regiones de Chile, por cierto. Incluso triunfó en la capital, como ya hemos mencionado, que es una de las regiones que fue clave en la victoria del presidente en la segunda vuelta electoral el año pasado. El 85% de los electores chilenos salieron a votar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que por primera vez en Chile el voto fue obligatorio y el empadronamiento fue automático. Esto podría dar entonces a entender que se tuvo pues la aprobación de una gran parte de la población chilena. Así que así cerramos este análisis con el resultado de estas votaciones. Chile dice no a una nueva constitución y lo hemos analizado aquí junto al licenciado Clavería, quien por cierto despido ya del espacio de análisis. Licenciado, nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Sandy. Qué gusto que esté de vuelta. Gracias. Gracias a todos en casa. Y ahora vamos a conocer otra información, porque hoy en el caso La Línea, el ex jefe de la SAT, Omar Franco, declaró en el juicio por defraudación aduanera. Los jueces del Tribunal B de mayor riesgo iniciaron a escuchar la declaración del extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Omar Franco, en la megasala de audiencias para casos de mayor riesgo. Según la hipótesis penal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Omar Franco y otras personas integraron una organización criminal que operó en 3 aduanas del país y obtuvieron ganancias económicas ilegales por varios millones de quetzales. Franco explicó que son los importadores los responsables de indicar y detallar qué tipo de mercaderías pretenden ingresar al país. Necesita de un agente de aduanas que es el especialista en la materia, especialista en valoración y clasificación. Entonces, como un técnico en aduanas, un técnico revisor en aduanas, un administrador, una intendente de aduanas, un intendente de recaudación que después se convirtió en superintendente, iba a poder modificar todo eso, iba a poder defraudar al Estado. Si la ley es clara y la ley dice que quien declara es el importador o exportador a través del agente aduanero o el apoderado especial.
Se tiene previsto que antes del 15 de septiembre se finalice de escuchar la declaración de los procesados ante el tribunal. El exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti declararon y aseguraron que no hay pruebas que fueron líderes de una organización criminal o que obtuvieron beneficios económicos. Momento de las noticias internacionales aquí en A la Medida. Empezamos hablando sobre lo que está pasando en Chile después de este referendo constitucional que ocurrió el domingo, en el cual el rechazo obtuvo un triunfo dominante con el 61.87%, lo que significa que seguirá vigente la constitución impuesta hace 41 años por la dictadura militar. En un mensaje televisado a la nación, el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, uno de los principales impulsores de esta propuesta de nueva constitución que, claro, fue rechazada por los chilenos, reconoció que el mensaje de las urnas invita al gobierno y a la oposición a que se pongan de acuerdo e invitó a los líderes de ambas cámaras del Congreso a una reunión en el Palacio Presidencial para analizar los pasos a seguir, y se espera que mañana martes se anuncie un cambio en el gabinete de gobierno de Gabriel Boric en consecuencia a la decisión tomada por los chilenos en las urnas. La derrota del oficialismo, la derrota del apruebo, superó todos los pronósticos de las encuestas que indicaban que el rechazo al texto ganaría por cerca de 10 puntos porcentuales. Un rechazo impulsado por la oposición derechista y también un sector de la centroizquierda chilena. Claramente el rechazo ganó por mucho más de esos 10 puntos porcentuales que decían las encuestas. La oposición había prometido que si ganaba el rechazo, impulsaría un nuevo proceso constitucional. Algunos incluso propusieron una convención para que redacte un nuevo texto. Sin embargo, la oposición no ha precisado si impulsará esos cambios del Congreso o en las próximas elecciones. Este referendo, este plebiscito fue el cierre de un proceso de 3 años que inició en 2019, cuando en Chile, que era considerado hasta ese momento un ejemplo de estabilidad en toda la región latinoamericana, en ese momento estallaron protestas callejeras estudiantiles en demanda de más igualdad y derechos sociales, y la propuesta de crear una nueva constitución fue una de las medidas que fueron tomadas para que ese descontento social fuera subyugado de alguna manera y pues pudiera traducirse ese cambio que se pedía en las calles a algo ya en la política chilena. Y ahora, bueno, el 78% del electorado decidió que quería una nueva constitución que reemplazara la impuesta por la dictadura militar, y ahora este domingo vemos cómo el rechazo a todo ese proceso se llevó a cabo de forma firme por parte de los chilenos. Hablemos sobre lo que está pasando, pero en Perú. Su presidente, Pedro Castillo, está en problemas, 6 investigaciones en su contra, y el presidente Castillo afirmó este lunes que asistió ante la oficina de la fiscal general para ser interrogado por tres de las 6 investigaciones que tiene en su contra. En la mayoría se le acusa de dirigir una red de presunta corrupción. Un caso, una indagación es por un presunto tráfico de influencias en la compra de biodiesel por $74 millones. La fiscalía ha señalado que existe la sospecha de que otorgó un contrato de manera irregular porque el presidente Castillo se reunió en octubre en el Palacio de Gobierno con un empresario local y 4 días después ese empresario fue favorecido con la adjudicación directa. En la otra investigación se le atribuyen los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento, y está relacionada con el despido en julio de quien fuera ministro del Interior. El exfuncionario dijo a la fiscalía que su salida se produjo porque al mandatario no le gustó que organizara un equipo policial para buscar a 2 prófugos que son cercanos al mismo presidente Castillo. Y la tercera indagación busca establecer la responsabilidad de Castillo ante una supuesta estructura dirigida por el mandatario que buscaba beneficiarse con una serie de licitaciones de obras públicas con dinero del Ministerio de Vivienda en la provincia natal de Castillo. La fiscalía analiza si un decreto firmado por Castillo para desembolsar más de $8 millones fue aprovechado por esta presunta organización criminal. El mandatario suma ya 6 investigaciones fiscales preliminares, todas por este delito de organización criminal, de corrupción, aunque claro, Castillo niega todas las acusaciones, y se está previsto que el gobierno de Castillo termine en 2026. La gran pregunta es si logrará durar en el gobierno hasta ese año. Hablemos ahora sobre lo que está pasando en Argentina. Continúa ese impacto tras el intento de asesinato en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, una mujer.
Así que estaremos muy pendientes sobre lo que está pasando en toda la región. Y bueno, Sandy, sobre lo que está pasando en Chile con la Constitución, el oficialismo, el presidente Gabriel Boric, él argumenta que los chilenos le dijeron no a una nueva constitución, no a esta específica constitución, y la apuesta de él es volver a realizar otra convención constitucional, redactar otra nueva constitución, porque él argumenta que el 78% de chilenos que votaron a favor de una nueva constitución es un mandato que tiene que cumplirse. Chile tiene que tener una nueva constitución, es lo que afirma el actual presidente chileno. Y por eso le están apuntando a una nueva ruta a seguir para continuar con el tema. No se ha descartado completamente, sino que piensan hacerle unas mejoras. A ver entonces en qué para este tema y si al final logran un proyecto, una propuesta que sí les parezca a los chilenos. Claro, la mayoría de los chilenos. Exactamente. Así cerramos nosotros este programa. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que mañana lo esperamos en punto de las 9 de la noche. Que descansen. Feliz noche, hasta la próxima.